Buenas tardes. Les damos la bienvenida al primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado, Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México, que organiza la Dirección de Investigación y Posgrado del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México, Rosario Castellanos. Mi nombre es Emiliano García Ortiz y seré el moderador de esta mesa titulada Ambientes híbridos y a distancia. Pertenece al eje temático de educación. Esta mesa está conformada por dos docentes investigadores, a las cuales tengo el honor de presentar. En primer lugar, la doctora Rosalena Rodríguez. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con maestría y doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como profesora y coordinadora tanto en educación básica como en educación superior. Ha participado como ponente en diferentes coloquios y seminarios donde se aborda el uso de tecnologías aplicadas a la educación, así como la publicación de diversos artículos bajo esta temática. También ha colaborado en la capacitación de profesores para el trabajo en línea y actualmente se desempeña como docente en línea dentro de universidades privadas en los niveles de licenciatura y maestría. Ha participado en comités de evaluación, diseño de contenido y es tutora y directora de trabajos terminales en el posgrado del Instituto de Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Gracias, doctora. Gracias. También contamos con la presencia de la doctora Florinda Martínez Jiménez. Ella es doctora en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma Nacional de México, maestra en Educación Intercultural Bilingüe en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, egresada de la Escuela Nacional Bilingüe e Intercultural de Oaxaca, es docente investigadora en el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, contribuye en el equipo de especialistas de interculturalidad del Instituto Rosario Castellanos para el diseño de programas de estudios, diseño e impartición de unidades curriculares con perspectiva de interculturalidad. También es docente en el área académica en la Universidad de Educación Indígena del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Ha contribuido en el dictamen de artículos de la Revista Iberoamericana de Educación Superior del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Y en la capacitación docente y asesoría didáctica para el diplomado Producción de textos gratuitos de las asignaturas de lenguas indígenas, libros del maestro y de español como segunda lengua, coordinado por la Dirección General de Educación Indígena y el Centro Regional de Educación Fundamental para América Latina. Bienvenida, doctora. Bueno, además de los examinadores, dentro de esta mesa contamos con, eran 3, ahora van a ser 4 estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal y bueno, ahí los presentaré en un momento. Les explico la dinámica de la mesa. La dinámica de trabajo será la siguiente. Cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, los comentaristas tendrán 10 minutos para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Y bueno, los proyectos que se presentan son los siguientes. Estrategias tecnopedagógicas docentes utilizadas en educación media superior en ambiente híbrido con estudiantes que enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación BAP. Formación docente en el IEMS, Ciudad de México, y el ENP UNAM para la creación de ambientes de aprendizaje en modalidad mixta. Retos y consecuencias de la transición de la educación a distancia a presencia para estudiantes de una organización civil. Y por último, la manifestación de una cultura educativa digital durante el confinamiento COVID-19. La ronda de retroalimentación iniciará con la doctora Rosalena Rodríguez y posteriormente la doctora Florinda Martínez Jiménez nos hará el favor de concluir. Y bueno, sin más, damos inicio a la mesa de trabajo con la presentación de María Elena Huerta Licea. Me parece que ella sí está, sí, por acá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Ella es de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal y presenta el trabajo Estrategias Tecnopedagógicas Docentes utilizadas en educación media superior en ambiente híbrido con estudiantes que enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación BAP. Y adelante, Marilena, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es María Elena Huerta Licea.
es estudiante de la maestría en Ambientes y Sistemas y Gestión en la Educación Multimodal. Mi proyecto de investigación se titula Estrategias tecnopedagógicas docentes utilizadas en el Instituto Liceo Berna en la modalidad híbrida, con alumnos que enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación para el periodo escolar 2023-1-2023-2. Mi fundamento teórico conceptual. Voy a tomar algunas referencias en el cual tengo la educación en México. El Instituto de Educación Media Superior en la Ciudad de México presenta un avanzado sistema de bachillerato basado en un modelo tutorial. Esto es, en atención y seguimiento personalizados a cada estudiante, entendiéndolo a él como el protagonista del proceso de enseñanza. Los sistemas educativos enfrentan el reto de implementar políticas públicas que garantizan una educación de calidad a todos sus estudiantes, independientemente de las características personales o sociales que se presentan. Una forma actual de enfrentar este reto consiste en basarse en evidencias para el diseño de dichas políticas. En la educación media superior, de acuerdo con Quiles, en la educación media superior o también denominado bachillerato, existen distintas modalidades de estudio, pudiendo el alumno optar por el bachillerato general, el bivalente, mezcla tecnológica y el profesional técnico. En este momento, el sistema educativo mexicano trata de diversificar los estudios, ofreciendo mayores opciones y facilidades en todos los estratos sociales. La tecnología en educación media superior. El aprendizaje es considerado un proceso dinámico en la actual sociedad del conocimiento. Es por ello que es necesario el desarrollo de habilidades y competencias que permitan a las personas desenvolverse en un nuevo contexto social que evoluciona con rapidez. Dentro de estas competencias a desarrollar se encuentran las habilidades digitales, el uso y manejo de la información, así como el intercambio de la comunicación. Un autor como Santiago señala que realizar una formación usando la tecnología como palanca de transformaciones generaría usuarios creativos capaces de buscar, analizar y evaluar información, solucionar problemas y tomar decisiones, comunicarse, colaborar con otros, representar las normas de conducta en el uso y la información y desarrollar un pensamiento crítico, apoyados por las tecnologías. Durante los últimos años, la tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en diferentes ámbitos, en los cuales son utilizados. Por ello, se trabaja en un conjunto de avances vinculados a tres conceptos: la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. Educación modalidad híbrida. Para garantizar los procesos de formación, la educación a distancia se ha presentado como una respuesta viable a la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje para personas que no tienen acceso a la escolaridad en modalidad presencial, ya sea por circunstancias temporales, laborales o de otro tipo. Se considera que la educación a distancia es una propuesta metodológica fundamentada para tener retos de calidad, equidad, cobertura y pertinencia, de acuerdo al autor Cavazos, en donde los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen lugar a una manera más flexible. Las condiciones derivadas de la pandemia causadas por el virus SARS-CoV-2 llevó a las instituciones que desarrollan sus programas en modo presencial a realizar ajustes y continuar proviendo de servicios educativos de manera virtual. Estrategias docentes. Así como la tecnología va cambiando a lo largo del tiempo, también la educación se enfrenta a múltiples modificaciones en el aprendizaje, modificando el proceso, la forma de organizar y evaluar los avances presentados en el discente, considerando el contexto en el cual se desenvuelve. Es importante señalar que este proceso es sumamente complejo para el docente, quien es el encargado de identificar en qué momento y lugar es el adecuado para implementar sus estrategias de enseñanza y aprendizaje. Citando a algunos autores como Peralta, quien habla de estrategias de enseñanza y aprendizaje, menciona que es bueno saber que existe una diferencia muy marcada entre una y otra, pero hablar de una sin mencionar a la otra muchas veces se presenta confusión. Es por ello que existe una diferencia entre conceptos para poder facilitar su aplicación. Al referirse a estrategias de enseñanza, el autor Díaz Barriga lo define como un conjunto de procedimientos que se utiliza en forma reflexiva y flexible
para promover el logro del aprendizaje significativo, siendo Peralta un medio o un recurso a través del cual se ofrece una ayuda pedagógica, es aplicado por un educador, instructor o guía en el proceso de aprendizaje. La migración de una modalidad presencial a un programa de desarrollo en línea trae consigo la necesidad de un proceso de reconstrucción en las instituciones educativas, puesto que ésta se presenta como un proceso por el cual una organización puede rediseñar su forma de operación para reevaluar los procesos en el caso que resulta primordial, reevaluar los procesos y encontrar soluciones innovadoras para dar respuestas a los cambios en la educación actual. El autor Navarrete y Mendieta refieren que la nueva tecnología estimula el desarrollo de las habilidades cognitivas. Es por eso por lo que la tecnología se convierte en herramientas potencializando para la mente, facilitando la formación del ambiente de aprendizaje altamente significativo, adaptándose a estrategias modernas de aprendizaje. Barreras en el aprendizaje y la participación. Por mencionar algún ejemplo, la UNESCO en el 2018 menciona que las personas con discapacidad tienen menos probabilidad de asistir a la escuela, así como mayores posibilidades de ser excluidos de la educación, por lo cual tienen menos posibilidades de adquirir las habilidades básicas de alfabetización, además de presentar un rezago educativo, como lo cita INEGI. Distintos autores como Barranco y Cabero señalan que con el acceso de la tecnología ofrece un alto nivel igualador de oportunidades para las personas y pueden andamiar el desarrollo de una educación para todos y todas, como citó el autor García López y Sáenz Rodríguez. La llegada de la tecnología para las personas que enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación abre para las escuelas una ventana hacia nuevos modelos de enseñanza y a su vez para los docentes se obtienen aprendizajes basados y pensados en sus necesidades individuales, por lo que las nuevas formas de enseñanza brindan oportunidades para crear ambientes de aprendizaje que suponen la concreción de una educación inclusiva de calidad. Barreras para el aprendizaje y la participación. Se refiere a los obstáculos que se imponen a los alumnos creándose dificultades para aprender o tener el acceso a la educación, como por ejemplo su cultura, situación socioeconómica, política, etc. En este caso, tomo alguna referencia en donde cito al autor Tony Wood, quien escribió el libro de Índice de Inclusión. Él empieza a retomar algunos de los conceptos de inclusión, en donde, igual que otros autores ya lo habían estado mencionando, empiezan a transferir este concepto de inclusión hacia barreras del aprendizaje y la participación. Con ello, empiezo a adentrarme más hacia el concepto de este tipo de definiciones. Mis antecedentes. En diciembre del 2019 comenzaron a surgir noticias en relación a SARS-CoV-2, el cual se esparcía muy rápido. La gravedad del virus conlleva por parte de los gobiernos a determinar que la población detuviera actividades con las indicaciones de quedarse en casa, implicando así que la actividad educativa de todos los niveles también se detuvieran. Las entidades educativas buscaron medidas emergentes y urgentes para seguir cubriendo los contenidos de los planes de estudios en todos los niveles y en diversas modalidades, implementando para continuar clases vía remota a través de diversas herramientas tecnológicas educativas. Sin embargo, no toda la población educativa tiene acceso y conocimiento o habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas educativas, por lo que se presentaron diversas problemáticas, como la falta de preparación tecnopedagógica entre los docentes, los directivos, estudiantes y padres de familia, por lo que fue muy complejo y confuso el migrar de una forma emergente a otras modalidades, quedando así expuesta la asimetría existente en la población, evidenciando esta pandemia otras dinámicas como la socioeconómica, la exclusión de diversas órdenes, género, falta de legislación, comprensión de la cultura y las retóricas digitales intergeneracionales, etc. Ante esta situación surge la necesidad de analizar interrogantes como ¿por qué utilizar estrategias didácticas mediadas por la tecnología? Con la experiencia durante la pandemia valoramos la ausencia de habilidades y estrategias didácticas de la enseñanza para una modalidad a distancia, siendo una realidad urgente un nuevo aprendizaje que fortaleciera las diversas áreas de oportunidades
con los que ya contábamos los docentes. Otra de las interrogantes era, ¿cuáles son los criterios que utilizan los docentes de educación media superior en el Instituto Liceo Berna para seleccionar las estrategias pedagógicas mediante la utilización de herramientas tecnológicas? En la enseñanza de la modalidad híbrida enfocada a estudiantes que enfrentan barreras en el aprendizaje y la participación. La siguiente interrogante también era cuáles son las estrategias tecnopedagógicas utilizadas por los docentes del Instituto Liceo Berna en la modalidad híbrida. Con esto, el análisis de mi proyecto va dirigido al siguiente contexto. La investigación se desarrolla en el Instituto Liceo Berna, una institución educativa de nivel medio superior privada, localizada en la Ciudad de México, en la alcaldía Venustiano Carranza, Colonia Jardín Balbuena. Cuenta con una población actual de 184 alumnos, con un porcentaje de deserción del 20% aproximadamente. Su plantilla de personal está formado por un directivo, 6 personas entre administrativos y auxiliar de servicios, 11 docentes, un personal de soporte técnico para equipos de cómputo y tecnología. En particular, el perfil de los docentes son profesionistas de las diferentes áreas de formación a nivel superior, entre los que se encuentran los docentes con maestría, 2 docentes con maestría y un docente en la tecnología de información. Todos los docentes se encuentran familiarizados con el uso de la tecnología, tienen acceso a la misma, así como a Internet en sus hogares. Se desarrolla en un ambiente híbrido, tomando en cuenta las características de la infraestructura de la institución, necesidades de la población educativa y el acceso a la tecnología. Mi metodología, se eligió una metodología no experimental, de alcance explicativo, razones, causas y efectos, que permita profundizar en los fenómenos de interés y complejidad, pues es de gran utilidad para aprender a analizar las diferentes perspectivas de los docentes que elaboran en el Instituto Liceo Berna, para identificar las estrategias utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los proyectos específicos de tecnología que posibilita a los estudiantes con barreras en el aprendizaje y participación acceder a los conocimientos. El estudio de desarrollo se desarrolla mediante una estrategia cualitativa y cuantitativa. Acceder de enfoque fenomenológico, exploratorio, descriptivo con una perspectiva holística, diseñada para recopilar información mediante un instrumento de captación, con preguntas cerradas y abiertas, estratégicas que permiten determinar la problemática en la que se desarrolla el presente proyecto, fundamentada en la necesidad de describir y explicar estrategias pedagógicas utilizando recursos digitales dentro de una nueva dinámica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Elena, 2 minutos, por favor. Sí. Para concluir. Gracias. Mi instrumento está basado en el instrumento ya elaborado de Saber TIC, está comprobado. Se considera este instrumento está basado en la autora Tárquez H., que fue el que lo desarrolló. La metodología del diseño del instrumento se basa en 3 de las 4 fases definidas por Soriano. Primero, las consideraciones teóricas y objetivos de investigación. Segundo, la validación de los jueces expertos. Y tercero, la selección de la muestra para la prueba piloto. El objetivo general de mi proyecto se basa en diagnosticar las estrategias tecnopedagógicas docentes utilizadas para estudiantes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación media superior del Instituto Liceo Berna en la modalidad híbrida, utilizando la encuesta o entrevista con docentes, con la finalidad de reconocer y crear redes de aprendizaje entre docentes y alumnos para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estoy trabajando 3 objetivos específicos: aplicar un instrumento para obtener información cualitativa y cuantitativa de las estrategias tecnopedagógicas utilizadas por los docentes, identificar las estrategias tecnopedagógicas docentes en la modalidad híbrida, aplicar a estudiantes con barreras en el aprendizaje y participación, y analizar los resultados obtenidos con el fin de aprender una conclusión y sugerencias. Las líneas de investigación a las cuales está enfocado es de acuerdo a los objetivos específicos definidos, las líneas de acción del conocimiento-aprendizaje y las redes de la cultura digital. Un catálogo de recursos está analizando la elección del instrumento. Ya se tiene el instrumento identificado, en el cual se analiza el costo-uso de recurso humano,
recursos humanos, los recursos materiales y los recursos tecnológicos. Conclusiones provisorias. En este momento únicamente tengo el avance en el cronograma en el cual empezó en junio de este año, llevo el avance en noviembre con alguna de las características, en donde en la parte del instrumento se sigue afinando, el marco teórico aún se sigue desarrollando y afinando la metodología. Ya se hicieron algunos anexos como la encuesta sobre el uso o la aplicación del cuestionario de Saber-TIC, el cual se les hace mención cuáles son las características y la finalidad de este. Ya se desarrolló las preguntas en las cuales están tomados precisamente el instrumento en el cual se está basando. Se hicieron ya algunas aplicaciones de esta encuesta mediante el formulario de Google Forms. Se hicieron mediante envíos de correos electrónicos y WhatsApp. Se tienen algunas respuestas, lo cual está ayudando a, de alguna manera, afinar las preguntas que se están diseñando para el instrumento. Mis referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Pasamos a la ronda de retroalimentación y empezamos con la doctora Roselena Rodríguez, por favor, doctora. Muchas gracias, muy buenas tardes. Elena, muchas gracias por tu presentación. Observo una lógica entre el título que nos estás presentando, los objetivos, el objetivo general sobre todo. Hay una secuencia y una lógica. Nos presentaste el fundamento, bueno, lo que es el marco teórico, ¿sí? de la situación que se presenta, ¿sí? El contexto general. Mencionas educación en México, la educación media superior en sí, las TICs, la educación en la modalidad híbrida, es decir, mencionas aspectos importantes y contundentes para desarrollar tu trabajo. Y eso me parece súper bien, porque la mayoría de los estudiantes se nos pierde en esa dinámica de contextualizar su problemática o el trabajo que están elaborando. Entonces, la verdad es que te felicito en esa parte, lo has hecho muy bien. Así como también la manera en la que vas presentando todo el desarrollo de tu trabajo, nos estás manejando incluso lo que significan las abreviaturas BAP, entonces, que son barreras para el aprendizaje y la participación. Nos manejas también los antecedentes, el contexto de la institución como tal, nos las describes, la metodología, ¿sí? El instrumento que estás tomando y, bueno, todo lo que hasta el momento llevas realizado. La verdad es que no tendría yo muchas observaciones que hacerte en ese sentido, solo sí tengo una sugerencia para ti, Elena, y es que la presentación que realizaste, el formato que realizaste es bueno porque no saturas las diapositivas de texto y eso es algo también relevante. Pero sí hay que tratar de apoyarse un poco más en ellas. ¿Por qué? Porque estás leyendo y estás, por otro lado, manejando la diapositiva. ¿Sí me explico? Entonces, hubo por ahí un momento en el que se te olvidó darle clic a la siguiente imagen y pues bueno, como que hubo una distracción ahí de tu parte en la lectura que estabas haciendo. Entonces yo te sugiero, sí que tengas tu guión como ahorita lo tenías, porque eso te va a ayudar mucho a tener la idea y la secuencia como nos las acabas de presentar y que no se te olviden algunas cositas, pero sí debes de trabajar en esa parte de apoyarte en las diapositivas y exponerlo. Sí, y no solo es exponerlo, sino también platicar cómo vas en tu avance. ¿Sí? Trata de practicar a solas o con tu director de trabajo para que puedas mejorar esa parte y te sientas más segura en ese momento de exponer. Porque cuando te toque, ahorita estamos en el coloquio y estamos algunos profesores que te damos algunas sugerencias, algunos comentarios, pero ya cuando se acerque el momento de tu examen, ¿sí? Pues vas a tener que describirlo y no vas a tener el guión, ¿sí? Tienes que platicar, tienes que decir, describir qué es lo que realizaste en tu trabajo, ¿sí?
y es importante que manejes esa parte de la seguridad al momento de presentar tu trabajo, el cual va muy bien. Yo sinceramente no sé, ahorita la doctora Florinda si haya por ahí algún comentario, pero en general la verdad va muy bien, tiene muy buena estructura, muy buenas bases teóricas, te estás apoyando muy bien y la verdad te felicito, vas muy bien. Gracias. Muchas gracias, doctora Rosalena. Doctora Florinda, por favor. Muchas gracias por el espacio. Muy buenas tardes nuevamente a todos y a todas. Pues igual, como ya comentó la doctora Rosa Elena, hay partes seguramente que también voy a repetir lo que ella acaba de mencionar. De entrada, María Elena, felicitarte por una exposición muy importante porque sí se notó el manejo del tema. Primero voy un poquito en cuanto a la estructura de la exposición, cómo nos fuiste contextualizando, cómo nos fuiste llevando, ¿no? De cómo has trabajado, se ve la claridad de todo lo que ya sabemos de lo protocolar de un proyecto de investigación. Entonces, ¿sí me escucha? Perdón. Entonces, es importante, pues es importante, ¿no? Que de esa experiencia, pues de cómo vas conllevando, cómo vas conduciendo, ¿no? Tu propia construcción de esta investigación. De ahí voy un poquito a abordar algunos apartados. De entrada, se nota la delimitación del tema como una denominación. Se nota también, hay una acotación geográfica, porque lo dices con claridad, en qué contexto se ubica, en qué, quiénes son, quién es la población muestra, ¿no? Hablas de una población de docentes y sobre todo de esa experiencia docente, aunque tu título se denomina como estrategias, conocer esas experiencias de estrategias tecnopedagógicas que desarrollaron los docentes en tiempos de pandemia. Y ahí es donde le puse un poquito más de atención. Entonces, ¿cómo lo vas conduciendo con las categorías del marco teórico? Entonces, ahí es cierto. Me da mucho gusto. Se ve que manejas varias categorías que fuiste mencionando, que fuiste exponiendo. Son varias categorías. Solo ahí te sugiero que la investigación de repente tiene ese carácter performativo, ¿no? Entonces, es demostrar esa realidad, esa experiencia que vivieron los docentes durante ese lapso de pandemia. Tiene que ver con esta parte subjetiva, tiene que ver con los diferentes momentos, las diferentes emociones que fueron surgiendo en todo este contexto de pandemia. Entonces, tener mucho cuidado cómo vas haciendo esa construcción epistemológica. Una cosa es lo que dicen los autores, sino cómo tú refutas o cómo los autores te ayudan como referentes, como andamios teóricos, ¿no? Para que tú puedas analizar esa realidad que viven los docentes. Es cierto, estás en este proceso de construcción, seguramente cuando conozcas más ese contexto ya con los referentes empíricos, entonces ahí es donde tu investigación también empieza a dar un giro enorme. A lo que voy un poco es que la investigación desde un carácter performativo tiene que ver esta parte pues trabajamos siempre desde una teoría fundamentada, ¿no? Lo que me dice la realidad, lo que yo percibo de la realidad, lo que me dicen los maestros, entonces ahí es donde voy a ver qué teorías, qué autores me aportan. A eso voy un poco en ese plano, para seguir construyendo los marcos categoriales, sobre todo esta parte del marco teórico, ¿no? O sea, que haya esa articulación entre los referentes teóricos y los referentes empíricos, que haya esa conexión y
y sobre todo el posicionamiento que tú vas asumiendo también. Y otro aspecto sustancial, voy un poco abordar la parte metodológica. Ya contextualizaste, o sea, todos los elementos que nos fuiste, los apartados que nos fuiste comentando, entonces yo me esperé en la parte de la metodología. ¿Cómo vas a encarar esta investigación? Y planteas como más allá del enfoque, de la perspectiva cualitativa, del enfoque desde un estudio fenomenológico, y pero ahí es donde ya me preocupé un poquito cuando solamente mencionas como tus instrumentos, como como encuestas. ¿Por qué no acercarse un poco más a los docentes para conocer a viva voz de su experiencia, cómo vivieron sus emociones, cómo fueron recreando toda esta parte pedagógica a través de entrevistas, a través de entrevistas focales? Eso podría, pues, siempre con esa intención de profundizar el estudio, la información, porque eso es lo que te va a permitir epistemologizar, eso es lo que te va a permitir tener suficientes argumentos para, en ese sentido, para que tu trabajo tenga rigor y originalidad, ¿no? Entonces, son esas observaciones, son esos comentarios. No había tenido la oportunidad de conocer tu trabajo un poco antes, pero ahorita con la exposición que nos acabas que acabas de hacer, pues me quedó aspectos que colocas de relieve. Entonces, pues yo te deseo mucho éxito, sigue trabajando con ese rigor, con ese énfasis, y para, pues, en un próximo evento, pues igual seguramente vamos a seguir coincidiendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por los comentarios. Ahora damos paso a la exposición de Osman Villanueva García, que ya anda por acá. Y bueno, él es del doctorado en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales y presenta el trabajo Formación Docente en el IEMS, Ciudad de México, y el ENP, UNAM, para la creación de ambientes de aprendizaje en modalidad mixta. Y adelante, Osman. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Bien. Excelente, perfecto. Procedo con lo que es compartir la presentación. Si me pudieran decir si se ve, les agradecería muchísimo. Se ve. Sí. Excelente. Bien, son 10 minutos, ¿verdad? Tengo entendido de la presentación. Sí, así es. Ok, bien, el título es Formación Docente. Primero, muchas gracias por la invitación, por aceptar este proyecto, esta presentación. Es un honor, es un gusto compartir con ustedes. Doctoras, doctor, muchísimas gracias a la mesa. El título se llama Formación Docente en el Instituto de Educación Media Superior y la Escuela Nacional Preparatoria para la creación de ambientes de aprendizaje en sistemas multimodales. Me voy a centrar mucho en la parte de lo que es educación en prospectiva, calidad e inclusión de sistemas educativos multimodales. El planteamiento del problema parte de lo que es la formación y profesionalización con tecnologías educativas y sistemas multimodales en los dos espacios donde trabajo desde en el IEMS 20 años y en la Escuela Nacional ya son 11 años los que tengo ahí. Y bueno, esto creo que es importante a todos los niveles educativos y obviamente para toda nuestra sociedad, ¿no? Estado sería pues maravillosa esa parte. Los fundamentos, bueno, es la actualización disciplinar y tecnopedagógica de la que vamos a estar hablando. Se trata del avance, incorporación, alcance de estas tecnologías educativas en el ámbito. Mostramos evidencia de cómo los estados del conocimiento con métodos de enseñanza, aprendizaje y evaluación es muy importante trabajarla en todo momento. Hacemos también un énfasis en lo que son las evidencias asimétricas, como esta brecha digital, tanto en docentes como en educandos, y en la parte cognitiva del uso de las tecnologías.
Tenemos un perfil docente al inicio de lo que es el proyecto y un perfil docente esperado al final de lo que es el curso que vamos a armar de formación docente. Después de 2 años de contingencia en el Instituto de Educación Superior y en la UNAM, obviamente aquí en la Escuela Nacional, se presentan inminentes retos y desafíos, bueno, no solo en las instituciones, creo que en toda institución educativa. Y bueno, obviamente esto hace referencia a hoy en día, en plena pandemia y post pandemia, de cómo poder realizar proyectos de investigación educativa para identificar condiciones, vamos a hablar de condiciones mínimas con sustento en educación multimodal necesarias para hablar de una formación docente a partir del diseño y desarrollo. Obviamente vamos a impartir curso sobre la creación de ambientes de aprendizaje en sistemas multimodales. Como incidente crítico, voy a apagar un poquito el audio. Tenemos a 2 instituciones. La primera, el instituto, nace lo que es el 30 de marzo. También aquí le voy a poner mute al volumen. Y bueno, atiende en distintas zonas de lo que es la Ciudad de México. Es importante mencionar que se tienen 1,200 docentes, tutores e investigadores, es el nombramiento que tenemos en el IEMS, y son 26 planteles. Aquí el video hace mención a 23, está un poco viejito, pero bueno, es que hemos crecido también exponencialmente. En los últimos 3 años ha habido 5 nuevos planteles. Y por su parte, bueno, la Escuela Nacional, pues es fundada, ya tiene más de 130 años, por el presidente Juárez. Estamos hablando de 9 planteles, 50,000 estudiantes y 2,400 profesores. La vasta mayoría, ahí somos de asignatura, puede ser definitivos, y bueno, hay pocos tiempos completos, pero esta parte es muy importante porque el curso va a las 2 instituciones y obviamente a las distintas academias y colegios, ¿no?, que se presentan. Bien, como preguntas, objetivos de lo que es mi investigación, me voy a ir un poquito ahí rápido por el tiempo que tenemos, pero bueno, aquí lo importante es desarrollar un proyecto de formación a partir de la creación de ambientes educativos de aprendizaje. Esto en beneficio, obviamente, de la profesionalización y el desarrollo de habilidades, ¿no?, en lo que es las tecnologías, la pedagogía, las disciplinas también de los docentes en el instituto y en lo que es la Escuela Nacional. Hacemos un énfasis en los objetivos específicos, que es diagnosticar las habilidades en las 2 instituciones, habilidades digitales, diseñar e implementar un curso de formación docente que se llama Creación de Ambientes de Aprendizaje en Sistemas Multimodales y obviamente evaluar este proyecto a partir de la sistematización de experiencias docentes. Esa parte es sumamente importante. Bien, después de este incidente crítico, de esta parte interesante de lo que es el contexto, en cuanto a la metodología del proyecto, lo que hacemos es impartir un curso. Ese curso va a ser a 30 docentes, tanto en el instituto como en la Escuela Nacional. Primero va a ser un piloto en el IEMS. Está dirigido, soy matemático, pero no es para matemáticos, sino es para todas las academias y colegios. Esto lo hacemos cada año, pero esta parte va a ser bien importante porque es en la creación de ambientes de aprendizaje en sistemas multimodales. Dura 40 horas, son 12 presenciales, 28 en aula virtual. Es la modalidad mixta. Esa parte es sumamente importante porque vamos a desarrollar muchas habilidades para lo que es trabajar en modalidad mixta, virtual, presencial y obviamente hablar de un contexto en cuanto a las necesidades y retos que se tienen en la educación. En plataformas educativas, esta plataforma Moodle yo la creé en 2009. Tiene cerca de 200 cursos ahí alojados. Esa va a ser nuestra principal base. Ahí es donde vamos a tomar el curso los docentes. Esta plataforma tiene como 2 años, es mi nuevo bebé y es una comunidad virtual de aprendizaje que integra redes sociales y obviamente las vamos a manejar junto con Classroom como unas plataformas secundarias integradoras, porque vamos a hablar mucho de comunidades virtuales de aprendizaje. Los grupos son separados por cuestiones también de lo que es contingencia y demás situaciones. Vamos a armar 2 grupos, cada grupo de 15 profesores para cada institución. Y bueno, se tienen 3 unidades didácticas diseñadas con una carta descriptiva, con diagnóstico inicial,
ya eso ya lo tenemos, ya está ahorita, a ver si nos da tiempo para poderlo un poquito ver, me encantaría. Las fases del proyecto que tendemos a realizar, o sea, llevo más de 15 años dando formación docente, me encanta, me apasiona. Lo que hacemos es diseñar, esto a partir obviamente de lo que es habilidades digitales docentes. En esta parte inferior, de manera muy, muy rápida, les menciono las dimensiones que tenemos identificadas: tecnológica, informacional, axiológica, pedagógica. Con base en estas, yo le llamo dimensiones de habilidades, lo que hacemos es diseñar este instrumento. Aquí contestaron 72 de la Escuela Nacional y 34 del IEMS, de todas las academias. Esto ya lo tenemos, ya se identificaron los distintos resultados, ya sabemos el porcentaje de cuántos están en nivel básico, medio, avanzado, para cada una de estas habilidades. Estas habilidades, quiero comentarlo, que los diagnósticos se realizaron con sustento en 18 indicadores que diseñamos para dar fortaleza a estos niveles que se tienen ya por parte de los profesores, y obviamente las áreas de oportunidad en las que vamos a trabajar. Bien, después diseñamos y desarrollamos el curso formativo. Ese curso, aquí se los presento, está en la plataforma Educart. Es la creación de ambientes, ya lo tenemos más que listo. Se va a presentar en enero con el curso piloto. Aquí están los foros, las actividades, el diagnóstico inicial, las unidades de trabajo. Y bueno, lo importante es obviamente para este diseño siempre plantearlo a partir de lo utilizo muchísimo. Lo que hago yo es diseñar de ese análisis, de ese diagnóstico. Lo que hago es saberes prácticos, previos, perdón. Después, va de nuevo, aquí le pongo pausa, las áreas de oportunidad que tenemos de ese diagnóstico. Lo que es, hacemos la planificación a partir de las políticas educativas, modelo educativo. Es muy diferente el IEMS a la Escuela Nacional, y obviamente eso hacemos con o sea, ahora sí que desafío para que todo esto se lleve a cabo con una programación de prospectiva. Siempre muy importante esa parte, porque lo utilizo yo como reto, como desafío. Aquí en la parte de prospectiva educativa me gustaría comentar que, bueno, en este otro nuevo bebé que tenemos por aquí, ya creamos el grupo de trabajo. Es un grupo que vamos a estar trabajando con los profesores. Ese grupo es de formación docente, que aquí está. Y en este grupo lo que vamos a motivar mucho es las estrategias didácticas muy diferenciadas a lo que conocemos. O sea, vamos a tener cursos. Ellos nos van a ofrecer, nos van a dar la oportunidad aquí en Educart de que en media superior abramos una categoría, y aquí vamos a tener lo que son todos los cursos que ellos mismos van a diseñar a partir del curso que nosotros les vamos a instruir. Y las actividades son bien interesantes porque son diferentes a los cursos que se tienen en el mercado. Estamos metiendo mucho lo que es realidad virtual y aumentada. Y bueno, por aquí están mis referencias. Estas son las referencias que utilizo. Antes de todo esto, por supuesto que tengo que hacer un cronograma, y en este cronograma lo vamos trabajando con fechas, lo vamos trabajando con si ya está abierto, si está cerrado, si está terminado, si es mi directora la que tiene que ver esta parte, o si soy yo, o si tiene que ver con el instituto o con la Escuela Nacional. Y esto me permite a mí llevar a cabo en tiempo y forma lo que son las distintas tareas de este proyecto, que considero es muy importante para toda institución educativa, ¿no? Obviamente. El piloto es en enero del 2023 en el Instituto de Educación Media Superior. Y bueno, pues yo no sé, por cuestiones de tiempo les quiero agradecer muchísimo, de verdad. Considero que la docencia para mí es una trascendente expresión artística que beneficia el desarrollo de potencialidades en el ser humano. Esta es una de las convocatorias que trabajamos antes de la pandemia, donde dimos el curso de uso didáctico de dispositivos electrónicos en el aula. Fue en el instituto, y antes de esto lo hicimos con la Escuela Nacional, pero fue para tabletas. Les dieron tabletas a los profesores, no a todos, pero bueno, a los que tenían esas tabletas les dimos un curso de cómo utilizarlas en el aula, ¿no? A favor de la educación que
que demanden cuestiones tecnológicas nuestra sociedad. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, la atención, la invitación y pues el poder compartir con todos ustedes un proyecto que la verdad que disfruto muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Osman. Y pasamos a la ronda de retroalimentaciones. Claro Y que sí. comenzamos con la doctora Roselena Rodríguez, por favor. Hola, muy buenas tardes, Osman. Buenas tardes. Se nota el entusiasmo que tienes por la docencia y por el hecho de capacitar a los docentes. Se nota, se demuestra incluso hasta en tu forma de expresarte al momento de escribir cada uno de los cursos, pero hay que centrarnos en aspectos del trabajo, de tu trabajo terminal. Sí, y hay algo que me saltó ahorita cuando estabas mencionando los cursos. Y la pregunta es, ¿de cuántos cursos estamos hablando en tu trabajo terminal? Porque mencionaste como 4, más o menos, si mal no recuerdo. Entonces estoy un poquito como que en esa expectativa. ¿Cuántos son en total? Sí, no, es un curso que estamos haciendo para las 2 instituciones. Cada año yo doy cursos a mis instituciones y también en el país. Ahorita acabamos de terminar uno en Chiapas con 165 docentes, pero este en particular es sobre la creación de ambientes de aprendizaje con sistemas educativos multimodales. Ok, entonces solamente es uno el que estás abordando. Es Es el correcto. el que estás presentando ahorita en pantalla. Sí. Ok. Bueno, pregunto porque la verdad es que cuando empezaste a mencionar varios cursos, dije, ¿en qué tiempo los va a terminar? ¿Y cómo va a estar el asunto de la descripción de datos? Bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de bueno, ya soy más tranquila Sí. en ese sentido. Pero sí, hay que tener mucho cuidado con esa parte de los tiempos. Sí, recordemos, bueno, se lo digo a la mayoría de mis estudiantes, recordemos que es un trabajo terminal y tenemos cierto límite, ¿sí? Ujú. Entonces hay que tratar de centrarse. Y aquí, por ejemplo, yo te recomiendo que en una siguiente presentación sí trataras de abordar únicamente desde mi perspectiva, es mi sugerencia, Ujú. el curso que estás abordando en tu trabajo terminal. Porque si no pasa como ahorita, no sé si a la doctora Florinda le haya sucedido, pero de repente mencionaste varios cursos y sí fue así como, bueno, ¿de cuántos estamos hablando y cuál es el tiempo que tiene para realizarlos, ¿no? Eh, hay bueno, desde mi perspectiva también, en tu título de trabajo, ¿sí? Considero que falta problematizar, ¿sí? Se maneja como un título como tal como el curso, o sea, el nombre del curso pareciera, ¿no? Entonces hay que problematizar el título, ¿sí? Nos queda así como que, ok, nos estás, vamos a ponerlo entre comillas, vendiendo el curso de formación docente, ¿sí? Ujú. Pero, ¿para qué? Sí, bueno, aquí dices creación de ambientes de aprendizaje y sistemas multimodales. ¿Y cuál es la necesidad que estás solucionando o dando respuesta a través de este curso de formación docente? ¿Sí? ¿Y para qué? ¿Sí? No me dio tiempo de leer la mayoría de los objetivos. Me imagino que por la misma situación del tiempo se debe de ir rápido. Pero también habría que, a grandes rasgos, vi por ahí algunas situaciones que también deberíamos de cuidar. Ujú. Educación, bueno, ahorita los estoy leyendo aquí ya que me los pusiste en pantalla. Sí, gracias. Para identificar saberes previos, ok. Desarrollo proyecto de formación docente a partir de la creación de ambientes educativos de aprendizaje en sistemas multimodales. Ok, en el objetivo general sí queda un poco más claro, ¿sí? Pero hay que darle esa releída, por favor. Bueno, es mi sugerencia, de buscar ese nicho, ese problema que estamos atacando a través de este curso de formación. Y bueno, hasta aquí dejo mis comentarios. Me parece que llevas un buen desarrollo porque, bueno, ya tienes experiencia en ello. Solamente sí son mis sugerencias y mis comentarios. Gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias.
Gracias, doctora. Doctora Florinda, por favor. Muchas gracias. Hola, Osman. Pues igual mis comentarios también van en ese sentido de retroalimentaciones. Osman, en verdad, pues yo te veo muy implicado en ese campo de la docencia, ¿no? Yo creo que los que estamos en ese lado, ¿no? En la docencia, pues de repente estamos muy implicados. Y a mí sí me gustaría que de repente también asumas esa postura de ser investigador. De repente como docentes jugamos esos diferentes roles, ¿no? Pero más en este proyecto de doctorado. ¿Es proyecto de doctorado, es correcto? Sí, es correcto, Ok, doctora. ok. Entonces, de repente necesitamos como que desmarcarnos, ¿no? De repente necesitamos tomar ese distanciamiento y qué mejor lo hacemos, vamos tomando posicionamiento a partir de los referentes teóricos que vamos leyendo, ¿no? Creo que ahí es donde empezamos a desmarcarnos, empezamos a tomar distanciamiento del objeto de estudio. Me da mucho gusto el hecho de que pues abordes ese tema que es sumamente importante, emergente, ¿no? Y por toda esta situación que después de pasar una pandemia, sobrevivir en esta pandemia, pues sí, desde luego entramos a otras dinámicas de trabajo, ¿no? Y qué bueno que abordas esta parte de los ambientes de aprendizajes multimodales. Solo que ahí coincido también con la doctora Rosa Elena, que de repente necesitamos acotar desde el título, porque ahí de repente vamos haciendo toda esa vigilancia epistémica, pero nunca hay que perder de vista lo que pretendo demostrar con esta investigación. Me preocupa un poco por qué 2 unidades académicas, al menos que sea una investigación comparativa. ¿Por qué lo digo? Porque hablar de 2 unidades, 2 instituciones académicas es que son aún siendo de la Ciudad de México, pero siguen siendo como, pues, un mundo de significaciones, de experiencias, de cultura escolar, cultura organizacional y cultura de aprendizaje. Son universos totalmente diferentes. No es que no lo puedas hacer, sino aquí la preocupación es por cuestión de tiempo. El doctorado los semestres pasan muy rápidos. Entonces, a mí sí me gustaría que un poquito repensaras esa acotación contextual. Y no digo que no lo puedas hacer, ¿no? En un posterior, después del doctorado. Quizá seleccionando una unidad académica, abarcando ese proyecto de investigación-intervención, porque es la misma lógica del IRC, porque tu trabajo se ve con claridad que va como un proyecto de investigación-intervención, ¿no? Entonces, parece que ya tienes todo un avance desde el diagnóstico y la construcción de la propuesta de los cursos. En tus objetivos se percibe, pero me preocupa un poco más porque no veo la articulación o no veo esa claridad, ¿cómo se llama? Los objetivos o el avance de cómo es que vas a avanzar básicamente con los objetivos de investigación. Es proyecto de investigación e intervención. Son 2 cosas al mismo tiempo. Y lo que se ve muy reflejado en tu trabajo es propuesta de investigación, es de intervención, meramente de intervención. Entonces, que lo repensaras un poco y también son comentarios, son retroalimentaciones
siempre con la idea de profundizar, de un poco dar esos giros epistémicos en la investigación. De repente siento que tienes muchos elementos, tienes muchos conocimientos, pero siento que hace como ejes articulatorios que te permita desplegar de tu experiencia docente y para ir como que tomar posicionamientos, porque finalmente eso es lo que vas a presentar, el resultado de tu investigación e intervención. Porque si no, porque te veo muy, muy enfocado todo lo que has proyectado, las negociaciones, el acercamiento con las unidades académicas y todo eso. Es parte de la metodología de investigación, pero para eso necesitas así como que un poco sistematizar en el escrito, o sea, que esta es la metodología de investigación, esos son los resultados que voy a presentar, estas son las categorías que voy a ir, que me van a permitir presentar los resultados. Lo cierto es que el Instituto Rosario Castellanos da esta posibilidad de que ustedes al final pues puedan titularse de diferentes maneras, ¿no? De diferentes, ya sea a través de artículos y todo eso. Pero ahí un poco se requiere un poco de fortalecer y de repensar como las metodologías de investigación que te van a permitir construir las categorías de análisis a partir de esa experiencia que vas a obtener al momento de implementar el curso de capacitación y de profesionalización docente. Qué bueno, me da mucho gusto que ya tengas todo elaborado, todo construido la propuesta de intervención. También coincido totalmente con la doctora Elena. Necesitas acotar. De entrada te he dicho geográficamente necesitas acotar. También al momento cuando presentas las modalidades o los cursos, de repente veo varias asignaturas, creo que también ahí un poco acotar. Necesitamos también tener claridad la muestra de población. ¿Quiénes son los docentes? ¿Son todos? ¿Son de una asignatura? O cuestiones que hay que ir acotando. Hasta ahí serían mis apreciaciones. Y pues muchas felicidades. Yo creo que es un trabajo muy, muy relevante y pues mucho éxito. Sí, muchísimas gracias. Vamos a agarrar obviamente de un nivel medio en cuanto a competencias, ya tenemos los resultados y bueno, la verdad es que sí es un placer, lo vamos a hacer con las dos instituciones y ya tenemos esas dimensiones de análisis, unidades de análisis para identificar un perfil tanto previo como posterior después de este curso. Muchas gracias, de verdad me llevo mucho con sus comentarios, les agradezco mucho y les envío un fuerte abrazo, un saludo cordial. Gracias. Ok, muchísimas gracias por los comentarios, la presentación. Y a continuación vamos con la estudiante Adriana Nava Jiménez. Ella es de la maestría en Ambientes, Sistemas y Gestión en Educación Multimodal y presenta el trabajo Retos y consecuencias de la transición de la educación a distancia a presencia para estudiantes de una organización civil. Adelante, Adriana, por favor. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si ya pueden ver mi presentación. Se ve, sí. Sí, ok. Ok, muchas gracias. Bueno, pues voy a comenzar. Me presento, mi nombre es Adriana Nava y les quiero presentar el día de hoy mi trabajo que se titula Retos y consecuencias de los alumnos que pertenecen a la población de una organización civil en la transición de educación a distancia a educación presencial.
Y bueno, rápidamente, esto es lo que vamos a ver, una pequeña introducción, cuáles son los antecedentes, el modelo de intervención, el objetivo o el propósito de esta investigación, las líneas de acción, las estrategias y unas pequeñas conclusiones. Y bueno, parte de la introducción y parte también de los antecedentes es que en los últimos años y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XIX se han presentado variaciones en las concepciones, enfoques y obviamente en las metodologías sobre educación y aprendizaje. Son varios los aspectos que han venido evolucionando al tiempo en y la manera de entender la relación entre una enseñanza y el aprendizaje. Asimismo, en la actualidad se pretende cambiar este énfasis de la pedagogía centrada en el aprendizaje para que de esta manera o de esta forma los estudiantes adopten una posición frente a sus propios procesos de aprendizaje y obviamente pues se favorezca el aprendizaje autónomo, buscando que los estudiantes aprendan a aprender pues de manera más autónoma. Esta idea de cambiar la perspectiva del aprendizaje a uno centrado en el alumno y a sus propios procesos, en combinación con la virtualidad que se venía contemplando años atrás, que con la irrupción abrupta de la pandemia, obviamente la educación ha tenido un giro realmente importante en México y por supuesto en todo el mundo, pasando de una enseñanza presencial, que es un acto comunicativo, donde un profesor imparte clases a sus alumnos en un mismo lugar y tiempo, contemplando en punto focal en el profesor, al pasar de la virtualidad, en donde en muchas ocasiones el mismo alumno debe de generar sus propios conocimientos o sus propias incluso maneras de aprender. Torrealba 2004, mencionaba a una educación a distancia, también conocida como educación online, en línea o remota. Se trata de una forma de aprender y de enseñar diferente que llevan la dinámica de una clase tradicional, es decir, que son totalmente diferentes, llevan una estructura totalmente diferente. Y pasando un poco a hablarles acerca del marco teórico en la que se basa esta investigación, bueno, pues voy a citar a varios autores. El primero es Passmore, de 1983, que está citado en Feldman 2020, propone un concepto en donde incluye como rasgo central el compromiso de dos personas, una que posee algún conocimiento o habilidad y otra que no lo posee y por supuesto va a adquirir ese conocimiento. La educación a distancia es una modalidad que también se puede considerar como una estrategia educativa. Esta permite que los factores de espacio y tiempo, ocupación o nivel de los participantes no condicionen el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este tipo de educación es de suma importancia la mediación tecnológica, pues hace posible la comunicación, ya que es el centro de las actividades de los alumnos. También considero importante mencionarles que en varias investigaciones, por ejemplo, no es investigación, más bien fue, digamos, una búsqueda de cómo se sentían los maestros de la UNAM, particularmente tras haber pues vivido toda esta cuestión de la pandemia. Mencionaban que se les había hecho complicado a los docentes atender a toda esta cantidad de alumnos de esta manera, ¿no? A distancia, que obviamente habían tenido problemas logísticos de internet, etcétera, etcétera, ¿no? Viendo un poquito el enfoque que tenían los maestros. También en una investigación de Rodríguez 2020, esta investigación se realizó en Costa Rica y fue una investigación en donde les preguntaban a los alumnos de varios niveles académicos cómo se sentían al pasar precisamente de esta virtualidad, de esta presencialidad a esta virtualidad. Y ellos mencionaban que pasaban dos cosas. No les gustaba cómo se estaba tomando esta educación a distancia porque se sentían poco atendidos por los docentes y que no se sentían tan preparados para continuar con precisamente el momento del aprendizaje, es decir, con pasar de año no se sentían totalmente preparados. Y bueno, también el marco teórico es que la pandemia ha transformado los contextos de implementación del círculo, no solo por el uso de las plataformas y la necesidad de considerar condiciones diferentes a aquellas
para los cuales el currículo fue diseñado, sino también porque existen aprendizajes y competencias que cobran mayor relevancia en el actual contexto. Y esta fue una investigación en conjunto de CEPAL con UNESCO del 2020. Y bueno, ¿cuál es nuestro problema prototípico? El problema prototípico se lleva a cabo en una asociación civil llamada AFESI, que significa Adolescencia Feliz Evitando Callejerización, en donde se funge como un centro de día. Los niños de entre los 4 a los 21 años acuden a realizar distintas labores y dentro de estas labores precisamente es un acompañamiento educativo. Esto es de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde. El problema que presentan estas personas en general, digamos, o porque se crea esta asociación, es porque en la zona de Tacubaya existen muchos vendedores ambulantes. Por lo que, obviamente, esto quiere decir que los padres de las personas que asisten a esta asociación es un nivel de estudio bajo. La mayoría se encuentra en la secundaria, o sea, bueno, su último nivel académico es de secundaria. Entonces, bueno, en algún momento los padres han mencionado que el proceso de la virtualidad se les ha hecho complicado precisamente, bueno, porque además de no tener un lugar propicio para poder tomar clases, ellos no podían darles el acompañamiento a sus hijos precisamente porque a veces sus hijos ya habían como superado su nivel de estudios y entonces a ellos se les complicaba apoyarles para que siguieran este estudio, ¿no? Entonces, con este problema prototípico viene nuestro modelo de intervención. Este modelo de intervención es el counseling y que digamos que viene a partir de la terapia humanista de Carl Rogers. Esta perspectiva sustituye el diagnóstico por la entrevista como un sistema de recogida de información para un proceso de orientación. Y en esta investigación yo decidí, o bueno, pensé que era una buena idea tener dos modelos de intervención. El primero para la recogida de datos y el segundo ya para tener un modelo de intervención ya propio después de haber obtenido cierta información. Entonces, este modelo de intervención es el modelo de programas, el cual está basado en la intervención por programas. El elemento primario es el conjunto de las necesidades diagnosticadas inicialmente, que es el primer modelo de intervención, y a partir de las cuales se planifican las acciones sistematizándolas y contextualizándolas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta investigación? O cuál es más bien el objetivo, es identificar cuáles han sido los retos de aprendizaje de los estudiantes de secundaria y preparatoria pertenecientes a la Asociación Civil AFESI, al pasar de una modalidad de enseñanza presencial a una modalidad virtual y proponer un plan de intervención. Entonces, nuestros objetivos específicos serían identificar los retos de aprendizaje de los estudiantes de la Asociación Civil AFESI al pasar de la educación presencial a la educación virtual. Y el segundo objetivo específico sería planear una intervención grupal para brindarles herramientas a los participantes. Estas herramientas obviamente serían de aprendizaje. Se pretende que aún a pesar de que sean cualquier tipo de educación que ellos decidan, con los que ellos desean continuar, ya sea virtual o presencial, ellos puedan tener aún así un aprendizaje significativo. ¿Cuáles serían mis líneas de acción? Bueno, pues la primera línea sería, o el primer paso sería la detección de las necesidades de la comunidad objetivo. Es decir, ¿cómo se llevaría esta detección? Pues se menciona en la primera línea, discúlpenme, en la primera línea se realizaría un grupo focal con los adolescentes de esta institución. La segunda línea sería realizar un grupo focal con los padres de familia. Pensamos que esto abriría muchísimo más la información que nos podrían brindar para así que unir tanto el problema de los padres como el problema de los hijos y tener mucha más información para poder crear un plan de intervención. La tercera línea sería de realizar un análisis de las necesidades educativas de la comunidad dentro de lo que me arrojen los grupos focales. Y la cuarta línea sería planear, obviamente, e implementar un plan de acción tomando en cuenta el análisis que me brindaría los grupos focales. ¿Cómo desarrollaría el grupo focal? Bueno, pues primero, dado que a lo mejor la población de AFESI sería un poco grande para un grupo focal, entonces decidí dividirlo en dos grupos
dos grupos focales, tanto de padres de familia como de adolescentes, o yo tomaría a lo mejor de rango de edad desde los 10 años hasta los 21, ¿no? Y después, bueno, en ese proceso del grupo focal, lo primero que sería un rapport o bienvenida, un rompehielos o una dinámica rompehielos, porque se ha notado que en esta población, bueno, es un poco complicado que compartan sus experiencias o las dificultades que ellos han pasado. Después se planea que este grupo focal o estas preguntas que se van a realizar dentro de este grupo focal dure aproximadamente 40 minutos y en ese momento pues lo único que se va a necesitar sería una grabadora que va a ser proporcionada por mí y el lugar, ¿no? Un lugar, un salón que ya es pues es parte de las instalaciones de la asociación y es todo. Realmente lo que se pretende es que esta investigación sea lo más barata posible porque al final lo único que me pueden proporcionar la asociación es el lugar. Y se pretende también que dentro de este grupo focal se les dé algunas conclusiones para que ellos tampoco se vean como en blanco, ¿no? Para que ellos se vean un poco involucrados en este análisis. Y obviamente como conclusiones provisorias, apenas acabo de llevar a cabo el grupo focal con los padres de familia. Esto digamos que fue como una prueba piloto, fue esta semana, por eso es que no lo agregué en la presentación, pero bueno, pues obviamente se obtuvo bastante información de eso. A lo mejor hay algunas cosas o algunas preguntas que hay que corregir dentro de este plan de preguntas para hacerles en este grupo focal y pues a lo mejor reducir la cantidad de personas porque vi que les costó muchísimo trabajo abrirse. Entonces a lo mejor y teniendo en cuenta el tiempo, podrían ser 5 o 7 personas para que esto se pudiera ser un poco más enriquecedor, que fuera a lo mejor en un lugar más pequeño, en donde ellos se sintieran muchísimo más en paz, más tranquilos, más con confianza para poder hablar de las situaciones que esto les ha provocado. Y pues bueno, claro, el trabajar con este tipo de personas es bastante complicado. Es difícil poder entrar ya que son muy cerrados, pero bueno, hemos estado haciendo ahí trabajo para que ellos puedan abrirse y nos puedan comentar y sobre todo puedan aceptar la ayuda que se les puede proporcionar. También olvidé comentarles que parte del plan de intervención que estoy pues proyectando sería esta parte de control de sus tiempos y darles un taller pues de estudio, ¿no? Prácticamente sería brindarles herramientas de cómo estudiar y pues bueno, hasta ahorita eso serían como el análisis que podría yo hacerles de lo que he avanzado en esta investigación. Y pues estas serían mis referencias y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Pasamos a la ronda de retroalimentación con la doctora Roselena, por favor. Gracias, buenas tardes, Adriana. Gracias por la presentación. Tengo, bueno, varias situaciones por aquí que me gustaría comentar a grandes rasgos para no tomarle mucho tiempo a la doctora Florinda. Bueno, tú estás mencionando que vas a realizar o estás realizando un plan de intervención, pero yo no lo observo en el título. Tu título maneja retos y consecuencias de la transición de la educación a distancia a presencial. Bueno, así nos los mandaron en el programa. Tú lo manejas de un modo un poquito diferente para estudiantes de una organización civil. No estás mencionando que vas a realizar o que va a haber una intervención. Sería importante que si estás trabajando, ¿sí?, con un plan de intervención, se mencione en el título, ¿sí? Y es importante que también mantengas cuál es la problemática, ¿sí? Era un poco lo que comentaba con el compañero anterior, ¿sí? Problematizar, pero al mismo tiempo decir qué es lo que se va a hacer, cuál es la necesidad, ¿sí?, que se va a cubrir y qué es lo que se va a hacer o qué se está proponiendo. Ahora, estás manejando también, al principio manejabas una población de niños de 4 años y luego de 20, 21 años, jóvenes de 20, 21 años. Es una población extensa. Es decir, bueno, no sé, no recuerdo que hayas mencionado la cantidad de personas por grupo de edad, pero habría que considerar que estás hablando de generaciones distintas en este rango de edades de 4 a 21 años. Entonces,
ahorita que estabas mencionando casi para finalizar tu presentación, ¿sí? Decías, es que hay muchos datos y no se abrieron porque, bueno, es difícil. Es difícil porque si estás manejando un grupo focal, o sea, estás manejando una estrategia de trabajo con ellos, con estas edades, pues obviamente va a ser difícil porque no hay nada en común entre uno y el otro. ¿Me explico? Entonces, habría, primero que nada, centrarse en qué edad estarías trabajando y acotar, porque este rango de edades que tú presentas es amplia y la verdad, incluso hasta de mayor trabajo, porque tendrías que elaborar instrumentos y formas de intervención distintas. No es la misma una intervención para un niño de 4 que un joven de 20, ¿sí? Entonces, bueno, yo sugiero, trabájalo con tu director de trabajo, director de trabajo terminal, acota la edad. ¿Qué edad te estarías enfocando? No quieras, bueno, desde mi perspectiva, no trates de abordar desde los 4 hasta los 20 y tantos, porque los números, los datos van a ser difíciles de manejar, ¿sí? Acota a una edad, es mi sugerencia. De hecho, también luego mencionas, no recuerdo bien cómo iba el objetivo, pero mencionaba secundaria y prepa, estudiantes de secundaria y prepa. Entonces ahí también ya no hay una secuencia, no hay una lógica en lo que manejas de la población, luego en el objetivo. Sí, como que hay, en cuestiones del tipo de población, hay como incongruencias de con qué tipo de población vas a trabajar o estarás trabajando, ¿sí? Me parece en general que el trabajo tiene una buena perspectiva, ¿sí? Porque se está enfocando precisamente al aprendizaje. Manejas también la situación, el contexto en el que se encuentra, en general, hablando de los 4 a los 20 años, ¿sí? La población en sí, o sea, las necesidades que tienen, que son notorias, varias. Pero sí es importante que de acuerdo, repito nuevamente, que de acuerdo al tipo de población al que te vayas a dirigir, contextualices. Okay. ¿Sí? No van a ser los mismos problemas que trae un niño de 4 que un joven de 20. Y entonces a partir de ahí vas a tratar de, más bien vas a focalizar, vas a centrarte más en el problema y poder realizar un plan de intervención en específico para esa población. Si es para niños de 4 o 5 años, para esa población. Es mi sugerencia porque si no te vas a perder en ello. Y bueno, ya no quiero quitarle más tiempo a la doctora Florinda para que haga su intervención. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Doctora Florinda, por favor. Gracias. Adriana, primero felicitarte por por este proceso de construcción. Es una experiencia maravillosa lo que se vive, ¿no? En estos desafíos de posgrado. Es cierto, esta construcción es un ejercicio constante y así vamos aprendiendo a investigar. Espero no incomodar con mis comentarios. Creo que vamos en esa lógica de retroalimentar, de pues un poquito de reorientar el trabajo. Ahí también voy a coincidir con la doctora Rosa Elena. Creo que es muy, muy importante que desde el título se vea esa connotación, esa denominación del tema. Creo que me parece que eso estaría faltando un poco ahí, porque desde ahí se van a desglosar tus unidades de análisis que va a tener conexión con las categorías de tu marco teórico, los objetivos, la metodología de investigación. Vamos así como que trabajando de forma muy articulatoria, porque si bien es cierto, la investigación de repente puede ser muy engañosa, nos podemos perder y nos podemos quedar en generalidades, eso lo sabemos. Me parece un trabajo muy relevante el hecho de que te hayas desafiado, ¿no? De entrar en una organización
lo dijiste una y otra vez, no es un proceso fácil de ingresar en esas comunidades. Se requiere un poco de trazar una metodología más congruente. Ahí es donde me voy a centrar, pero antes quiero sí expresar y mencionar que cuando abordes tus categorías analíticas, tus categorías teóricas, toma muy en cuenta que tocar estas subjetividades, esa experiencia, esa práctica, esas formas de vida de un pueblo, de una organización social. Me hubiera gustado bastante que nos hubieras mostrado fotografías, quiénes son a esa organización civil que le denominas AFESI, ¿no? Creo que un poco falta conectarnos con esa realidad. De repente, y ese comentario va para todos también, ¿no? De repente, esta investigación que estamos haciendo, de repente necesitamos mostrar ese sentir, esa voz, esa experiencia, porque esas categorías empíricas, ahí es donde surgen esas categorías sociales, categorías empíricas, que lo vamos a ir trabajando en articulación con las categorías teóricas. Eso amerita ese reconocimiento, colocar, emancipar esa población en nuestro proyecto de investigación. No siempre es partir desde una teoría y querer enmarcar en esa realidad que estamos estudiando. Y lo dice, por ahí les sugiero también que revisen esta perspectiva de pensar teórico y pensar epistémico de Hugo Semmelmann. Creo que eso de repente nos permite como que mirar la investigación desde otra perspectiva. Y mencionas en tus objetivos, se ve un poquito con claridad con qué tipo de población quieres trabajar o estás trabajando. Me parece que son jóvenes de secundaria y de bachillerato. Me parece que lo que quieres estudiar es un poco esta gestión de la información que asumieron los estudiantes junto con sus padres de familia para qué tipo de herramientas, de tecnologías utilizaron. No sé si estoy captando bien, porque me parece que es un poco como un eje, como una dimensión que te va a permitir cómo se fue dando todo este proceso de una educación de emergencia, de una educación de remota, ¿cómo se dice? De una educación de emergencia, ¿no? Entonces, me parece que son categorías que necesitas como que ir clarificando e ir acotando. Ahora me voy un poco, esta perspectiva de metodología. Ahí sí no está nada, es muy necesario tener claridad a qué nos estamos refiriendo como categorías o como metodologías de investigación. De repente percibo con claridad que hay una confusión muy grande. Metodologías de investigación son esos enfoques, esas estrategias que te van a permitir recoger la información, acercar, adentrarse en la población. Entonces, ahí sí te sugiero que revises ese apartado que vienes trabajando, donde mencionas como metodología de investigación y líneas de acción, porque me pareciera que son como los pasos, sí, los pasos que vas a ir, pues que vas siguiendo justamente para esta construcción. De manera muy general, pues esos son mis comentarios. Y también me atrevo a decir que de repente necesitamos como reflexionar aún con más claridad cuál es la propuesta de intervención que buscas, porque no se percibe.
porque hay que recordar que el mismo programa del MASGEM pues está basada en una propuesta de investigación e intervención. Inclusive, en algún momento lo mencionaste también, que a lo mejor de repente sería pertinente generar talleres con esos jóvenes, pues de esos talleres que van a ser actividades diseñadas, actividades programadas por fases, por etapas, que al mismo tiempo te van a permitir recoger la información, acercarse a tu población de estudiantes, y pues también te va a permitir esa valoración de resultados que se obtiene de esos talleres. No perdamos de vista esta parte, esos anclajes, los anclajes que conlleva la investigación con la comunidad, con las unidades académicas. De repente lo que se requiere son como que canalizar los ejes articulatorios que nos permiten pues construir, avanzar con más claridad para que nuestro trabajo, nuestra construcción epistémica tenga rigor y tenga originalidad. Eso sería de manera muy general mis comentarios. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias por los comentarios. Y tenemos una presentación más del estudiante Norma Linares García. Ella presenta el trabajo La manifestación de una cultura educativa digital durante el confinamiento COVID-19. Adelante, Norma, por favor. Norma, creo que no se escucha. Micro. No. Sigue sin escucharse, ¿eh? ¿Ya me escuchó? Ya se escucha. Ok. Solo que se escucha con un ligero delay, con un retraso ahí. Creo que tiene sus bocinas. Ok, ¿ya? Ya, ok, creo que ya está bien. Ok, perfecto. Listo. Permítanme, déjenme compartir. ¿Ya se ve? No. Ya, ahora sí, ya. Ahí va. Listo. Ok, perfecto. Bueno, pues gracias por el espacio. Mi nombre es Norma y voy a exponer mi tema, que es la manifestación de una cultura educativa digital durante el confinamiento del COVID-2019. Para empezar, quiero hacer una descripción sociodemográfica de la sociedad mexicana. De acuerdo con el INEGI, como ustedes pueden ver, en México viven 126,000,000,000, 14,024 personas. Obviamente, ahí está la imagen poblacional, hombres el 48,80% y mujeres 51,20%. Y bueno, esta población se vio afectada por el COVID. ¿Pero qué es el COVID? Bueno, apareció en Wuhan,
en una población de China, y la Organización Mundial de la Salud para el marzo del 2020 la determinó como pandemia, ¿no? Por supuesto, hicieron medidas de prevención, y entre una de estas medidas fue el confinamiento. Obviamente a México le impactó de forma inmediata, y hubo reacciones gubernamentales que México tuvo, ¿no? A partir del 2020, en marzo, se dejó, se recluyeron en sus casas, se aplicó el aprende en casa en educación básica, y especialmente en instituciones de educación superior, pues obviamente también tuvo un impacto. Como ustedes pueden ver en las imágenes, la NUIS nos presentó lineamientos de acción del COVID 2019, y por supuesto, obviamente la suspensión de actividades fue de 5.3 millones de personas. Pero bueno, para todo esto, el referente teórico que yo abordo es justamente la cultura educativa digital. Sí se está experimentando una cultura educativa, y el objetivo de esto es identificar los elementos de la cultura educativa digital. Parto de tres posturas teóricas: Jiménez, García Canclini y González. Y por supuesto, el concepto como tal de la cultura, pues obviamente es compleja y no se fija en una sola. Hay múltiples definiciones, ya lo decía García Canclini y González. Es la concepción, o más bien la definición de cultura, aproximadamente son más de 250 conceptos, y bueno, ante esta gama de definiciones y explicaciones de la cultura, siempre se debe de estar en revisión. En este sentido, pues la cultura puede definirse como acciones que constituyen un gran cúmulo de información y símbolos, ¿no? Ahora bien, la cultura educativa digital también tiene tres vertientes, ¿no? La vinculada al hecho y manifestación humana de larga data, refiere a una nueva regulación de conocimientos, y a una nueva existencia refiriendo a acciones y expresiones propias de la tecnología en la modernidad. Yo aquí defino la cultura educativa digital como un modo de apropiación de conocimientos que se desarrolla a través de conectividad, la interacción y la comunicación de conocimientos en entornos digitales globales y particulares. Algunos de estos elementos o características que conforman la cultura educativa digital es la conectividad, la interacción comunicativa, la literacidad y la alfabetización digital. Por supuesto, también opto o hago, veo a varios autores, entre ellos Arredondo, en el que menciona que la conectividad es un indicador sumamente necesario para el desarrollo de la población, tanto económica y socialmente. Cáceres menciona que la interacción es una forma de socialización mediada por tecnología, y esta interacción adquiere un valor social que se produce, se distribuye y circula como información, ¿no? Y George menciona que es necesario la incorporación, no solo, no basta con saber y escribir, sino también es necesario incorporar una mayor especialización interpretando esta información, ¿no? Se hizo una exploración, una investigación explorativa en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. Se diseñó y aplicó un instrumento
de tipo Likert con 15 reactivos. Se le aplicó a una población de estudio de estudiantes, de 21 estudiantes, aunque en lista había 41, obviamente en el semestre del 2020. Algunos resultados que tienen o que nosotros identificamos en una tabla de variable es justamente si tienen internet doméstico y si la comunicación con sus profesores es fluida. No les muestro todos los resultados, porque obviamente por cuestiones de tiempo. Y a manera de conclusión es que el estudio de la cultura digital está en ciernes, por lo que es un tema abierto para que pueda ser ampliado y pueda ser profundizado. Se pone atención sobre su doble dimensión, por un lado el enfoque histórico y antropológico, porque obviamente estoy agarrando referentes teóricos tanto antropológicos y sociológicos, que obviamente están en constante evolución. Y obviamente puntualizo que es importante este estudio por el acercamiento al entorno digital de estos estudiantes, ya que nos permite conocer la conectividad, la comunicación que mantienen, la habilidad para gestionar los propios aprendizajes, entre otras situaciones. Algunas referencias que agrego. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Norma, y vamos con la retroalimentación. Doctora Roselena, por favor. Muchas gracias. Gracias, Norma, por la presentación. Tengo varias dudas. Tengo por ahí la duda acerca de qué es lo que quieres investigar como tal. Porque estás hablando de la manifestación de una cultura educativa digital durante el confinamiento COVID-19. Pero hablar de cultura educativa digital, ¿sí? Es hablar de varios aspectos. ¿En cuál te vas a enfocar? Sí, porque los conceptos que tú nos diste, ¿sí? Con los autores que tú mencionaste, que tú refieres, ¿sí? Hablan de varias perspectivas, tú misma lo dijiste, de varias perspectivas acerca de lo que es la cultura educativa digital. ¿Sí? Incluso hablar ya de cultura, de cultura educativa, estamos hablando de muchos elementos que hay que analizar. Y yo no vi, al menos en tu presentación, no sé cómo lo tengas tú en tu trabajo, pero yo no vi un enfoque en el cual te estés dirigiendo. Puedes hablar de aprendizaje, puedes hablar del aspecto económico, ¿sí? De la alfabetización digital, de las brechas digitales y hasta cognitivas que se pueden desatar en esta cultura educativa digital, ¿sí? Porque si te vas a enfocar en un grupo, en una población que también no me queda muy clara, ¿sí? ¿Qué es de esa cultura educativa digital en general? ¿En qué aspecto te vas a enfocar? ¿Sí? Todas son importantes, ¿sí? Pero para cuestiones de investigación, de tesis, de artículos y demás, tenemos que enfocarnos en un en específico. Es importante que sí contextualices como lo estás haciendo, pero hay que enfocarse en un eje determinante para llevar el hilo, ¿sí? De lo que va a ser tu trabajo. Eso por una parte. También no me queda muy claro si vas a solamente a rastrear información y va a quedar como simple información, bueno, no simple porque es importante, pero sí como información, si vas a intervenir, si vas a proponer algún tipo de taller. También por ahí no me queda muy clara esa situación. Creo que a partir del título
se nota algunos aspectos en los cuales hay que trabajar, ¿sí? Y hay que buscar como le comentaba también incluso a la compañera, problematizar de acuerdo al contexto en el cual te estés enfocando, ¿sí? En la parte donde mencionas de la población, doy por entendido porque también no realizas ahí como que un apartado en el cual se pueda entender el tipo de población que estás manejando. Supongo por lo que alcancé a leer y por lo que tú mencionaste, que es la generación que se tuvo que trasladar de lo presencial a lo digital en ese momento de la pandemia. ¿Sí? Entonces, supongo que es en ese momento. Entonces, habría que analizar entonces si ese es el eje que a ti te interesa manejar, ¿sí? Si vas a hablar acerca de los recursos tecnológicos que ellos tenían, si los sabían manejar o no, ¿sí? De las complicaciones que tuvieron para acceder a ellos, ¿sí? Entonces, incluso también de la autonomía que dependía mucho del estudiante para poder trabajar en línea en ese momento, ¿sí? Entonces, de ser autodidactas, porque obligó así a los estudiantes a volverse autodidactas. Por eso muchos se dieron de baja porque en algunos casos no pudieron realizar sus trabajos de manera individual o personales, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar en eso, ¿sí, Norma? Porque sí es interesante lo que estás abordando, pero hay que enfocarse en un elemento de esa cultura educativa digital, en ese momento de confinamiento, ¿sí? En un aspecto importante para que lo puedas desarrollar y también tener en claro qué es lo que vas a hacer con esa información. Ok, voy a obtener esa información, pero ¿y qué voy a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer tú con esa información? Sí, entonces sería importante que ahí retomaras. De hecho, también, no sé si por ahí fue cuestión mía, yo no vi objetivos. Entonces, no sé si por ahí, no sé si los pasaste, si los mencionaste. La verdad es que no sé si fue una cuestión mía, vuelvo a repetir, pero yo no vi los objetivos. Entonces, si no tenemos objetivos o si no están bien redactados, nos perdemos en eso, ¿sí? Los objetivos es el timón y es importante que estén bien redactados, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y para qué lo vamos a hacer? ¿Sí? Entonces, perdón, no te escuché hace un momento acerca de los objetivos. ¿Sí los mencionaste? Sí, los enuncié. ¿Y los presentaste en en la En diapositiva? la diapositiva, no. Ah, ok. Entonces por ahí yo creo que fue que yo me perdí. Pero entonces sí es importante que incluso en la presentación los manejes, porque así también como no tenemos la lectura previa de tu trabajo, podamos leerlo en la presentación. ¿Sí? Por favor. Bueno, esas son mis sugerencias y bueno, ya le cedo la palabra a la doctora Florinda. Gracias. Gracias, doctora. Doctora Florinda, por favor. Muchas gracias. Norma, me dio mucho gusto escucharte. Desde luego, mis comentarios, pues igual, en este sentido de retroalimentar, ¿no? Entonces, yo creo que de cierta manera voy a mencionar algunos aspectos, porque sí, yo creo que es muy, muy importante y la recomendación también va para todos los demás, ¿no? Creo que es muy importante tener acercamiento al comité tutoral, tener acercamiento directamente con el director de tesis, porque finalmente es el que también de repente lleva la batuta. Y yo creo que es muy importante aprovechar esa experiencia de las experiencias de los doctores y aprender de ellos, porque la investigación de repente nos podemos desviar y lo cierto aquí es que los semestres pasan muy, muy rápidos. Voy un tanto con el título. Me parece que aún no hay claridad qué es lo que quieres demostrar en tu investigación. No lo percibo con claridad. ¿Y quiénes son? ¿Quién es la población?
y dónde se ubica la unidad académica. Creo que sí lo mencionaste, pero no encuentro esa articulación al momento cuando vas abordando tus demás categorías, así como nos fuiste contextualizando. Por eso, muy bonito ahí donde nos vas mostrando fotografías y todo eso. Yo creo que también tiene que ver con esos 10 minutos de exposición y también con esta etapa de evaluación y todo eso, pues de repente es la suma de todos, el hecho de no percibir por dónde va el proyecto de investigación. Es muy importante poner o colocar un pie en ese contexto de emergencia, en ese contexto de investigación. Desde ahí vamos problematizando. No es al revés la investigación. Es hablar desde el contexto de emergencia, cuáles son esas problemáticas, esas necesidades, esa construcción de cultura escolar, de cultura de aprendizaje. A partir de esa experiencia, de esa voz de los docentes, de los estudiantes, de todos los actores pedagógicos. Desde ahí podemos ampliar nuestra visión desde un contexto nacional, desde un contexto internacional. Aquí vamos haciendo acotaciones. Es muy importante, y eso va para todos también, que pues que tratemos de situarnos en ese lugar particular de enunciación donde se enmarca nuestra investigación, porque eso es lo que nos va a permitir desplegarnos en los marcos categoriales. Y ahí también, cuando de repente mencionabas las categorías, las nociones, las ideas conceptuales, de repente pierde ese sentido pedagógico. Hay que tomar muy en cuenta que estamos en un programa de maestría de educación multimodal. Entonces, nuestra perspectiva teórica tiene que tener ese enfoque pedagógico, didáctico, ese enfoque de educación. Y hay autores que nos permitan, así como que discernir. Por ejemplo, Ángel Díaz es desde una postura didáctica, ¿no? Pero si lo quieren ver desde diferentes planos de todo lo que se constituye o todo lo que podamos abordar, como la construcción curricular, desde ahí es muy importante también revisar los materiales curriculares, los programas que se implementan básicamente en esa, ¿cómo se llama? En ese nivel educativo. Hay programas, estamos abordando un proyecto de investigación e intervención dentro de un proyecto institucional. Hay programas propiamente de los docentes, hay programas que se desprenden de las reformas educativas y todo eso pues como que nos va a permitir tener un posicionamiento, una postura más crítica. Voy un poco desde esa lógica porque estamos hablando, la mayoría de los proyectos que se están exponiendo aquí es que debe tener esa visión pedagógica. Se debe tener claridad desde qué enfoque me estoy posicionando, desde una perspectiva de pedagogía crítica digital, desde una perspectiva por mencionarlo así, desde una perspectiva de educación intercultural, currículum e interculturalidad, y también una cosa muy importante, no perder de vista también la perspectiva de género. El hecho de abordar esa, ¿cómo se llama? Esa construcción, esa cultura digital, esas, ¿cómo se llama? Las experiencias de educación multimodal, las estrategias pedagógicas con mediación de herramientas y de herramientas tecnológicas, entonces hay que mirar qué es lo que se vivió en
los hombres, en las mujeres, en las maestras, en los maestros. Creo que de repente son como ejes muy interesantes de no perder de vista, porque fueron como diferentes experiencias, diferentes construcciones que se fueron dando. Es cierto, sí mencionas en tu exposición, mencionaste como ejes, como categorías importantes, pero sí hace falta como establecer esa matriz de congruencia, que hagamos ese ejercicio de lo que estoy planteando como título, porque donde se van a desplegar todas mis unidades de análisis, mis categorías, tiene que tener congruencia con las preguntas de investigación y con los objetivos y con la metodología de investigación. De repente no es muy, ¿cómo se llama? Pues como hacer una tabla y hacer como ese ejercicio constante de cómo se van dando esas conexiones y articulaciones que me permiten de repente, pues, ir definiendo las categorías de análisis que me van a ayudar a problematizar que me van a ayudar a construir y hacer un análisis e interpretación de mis datos de campo. De manera general, eso sería esos serían mis comentarios. Me parece que donde presentabas la metodología que ya implementaste, de repente creo que, porque sí he visto en otros estudios también, cuando no aplicamos bien esa metodología de escala Likert, de repente como que nos quedamos con información, con datos de campo muy acotado, muy reducido. Y después, al momento de querer interpretar, de hacer la interpretación de los datos, entonces nos damos cuenta que no tenemos muchos datos. Ahí sí les sugiero que de repente, aun cuando apliquen encuestas, apliquen diferentes estrategias para recopilar información, pero no dejen o no obvien esta parte de la observación, esta parte de las entrevistas, de las entrevistas de grupos focales, porque son como estrategias que nos permiten acercar, que nos permiten generar más confianza con la población. Esos serían mis comentarios de manera muy general y pues mis felicitaciones. Yo sé que pues hay avance, hay construcción. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, gracias a los estudiantes, a las docentes, ¿no? Doctoras, por su asistencia a este primer coloquio metropolitano de estudiantes de posgrado en Educación y Cambio Climático de la Ciudad de México. Y pues nada más como dato, decir que en este coloquio se presentan 73 trabajos de estudiantes en 23 mesas diferentes y con retroalimentación de 36 expertos académicos de diversas instituciones de educación superior. Y pues nada, le reitero el agradecimiento por su asistencia, buenas noches y cuídense.